Os voy a hablar de algo que verdaderamente puede ser muy importante, del Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas, la educación para la convivencia. Efectivamente, en Madrid ha tomado la decisión de convocar a todos los alcaldes del mundo para un gran foro en el que debatamos algo verdaderamente importante: las violencias en las ciudades, las violencias urbanas. Creo que todos estamos de acuerdo en que en este siglo XXI está claro que la mayor parte de personas, la mayor parte de hombres y mujeres, de seres humanos, quieren vivir en ciudades. Hay determinados continentes en que el tanto por ciento de población que vive en las ciudades es altísimo, ¿no? Es probable que en este siglo se llegue a que casi un 80% de la población en general viva en ciudades, ¿no? Las ciudades aportan una capacidad de desarrollo, una capacidad de solidaridad, una capacidad de integración, de cultura, que las hace deseables, que las hace que se elijan como las formas, como los asentamientos más deseados. Pero no debemos olvidar que también en las ciudades se engendran unas violencias, que son las violencias propias de la ciudad. Esa violencia que de alguna manera envenena la ciudad, la hace vulnerable, la hace menos deseable, ¿no? Violencias en las ciudades hay de todo tipo, y lo que queremos en este foro es analizarlas todas. Fijaros, por ejemplo, lo que significa la violencia de las maras en algunos de los países latinoamericanos. Organizaciones violentas, mafiosas, de jóvenes que se apoderan de sectores de la ciudad. Pero qué decir de ese drama que está viviendo Europa, que es la violencia yihadista, el terrorismo, pongámoslo un apellido u otro, que tiene esas características que nos dejan a todos conmovidos, en que quienes lo causan no tienen ningún aprecio por su vida y buscan siempre maneras de hacer que muera muchísima gente en un determinado momento, por supuesto gente inocente, gente que está simplemente pues viendo unos fuegos artificiales o haciendo cualquier otra celebración, ¿no? Pero además de estas dos violencias hay otras muchas más. ¿Qué pensamos de la violencia en el deporte? Cuando vemos que hay estadios que tienen que estar cerrados, es decir, que tienen que estar vacíos, porque de alguna manera algo tan positivo, que es tan bueno para el ser humano como es el deporte, se convierte en algo que genera la violencia. ¿Y qué decir de la violencia de género? Cuando verdaderamente estamos absolutamente aterrados de ver, en España mismamente, estamos acabando este año 2016 y lo estamos acabando con un número que nos deja verdaderamente sobrecogidos, ¿no? Bueno, y nos vemos en la necesidad de tener que buscar una alternativa a esa violencia. Ha habido un tiempo en el que las ciudades han abordado algunos de estos problemas, pero la gran diferencia con lo que queremos nosotros ahora proponer a todos los alcaldes del mundo y naturalmente a todas aquellas personas interesadas en este debate es que reflexionemos no tanto en la seguridad, porque muchas veces se ha hablado de las ciudades seguras, cómo conseguir que las ciudades puedan protegerse ante actos violentos, y la verdad, el resultado no ha sido el deseado. ¿Por qué? Porque en el fondo la violencia está en el corazón de las personas que la sustentan, en el corazón de las personas que la ejercen. Y nosotros en este foro queremos ir a la raíz de la violencia. ¿Por qué se produce la violencia? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo combatirlas? Nos parece absolutamente imprescindible y necesario, máxime cuando vivimos que en determinados momentos todas las maneras de coacción social que se han establecido hasta ahora resultan insuficientes, porque las propias personas que causan la violencia tienen un gran desprecio para su vida, ¿no? Para eso nos ha parecido muy bueno el convocar a todos los alcaldes del mundo en Madrid para que veamos cómo se aborda este problema, el problema de evitar la violencia, el problema de erradicar la violencia, cómo se aborda desde todas y cada una de las ciudades. En muchas de ellas encontramos que hay procesos de educación que están orientados a evitar esa violencia, a que los jóvenes que se están formando sepan cómo combatirla, sepan cómo resistir a frustraciones, sepan cómo resolver los conflictos, porque, claro, los conflictos son necesarios, pero nunca hay que resolverlos con violencia. Insistimos mucho, quisiéramos que vinierais muchas personas, muchos alcaldes, muchos poderes locales, pero también muchos interesados en este tema, porque quisiéramos mantener un mensaje del cual no nos queremos separar. La violencia es evitable. El gran Nelson Mandela, en el informe que hizo la Organización Mundial de la Salud, lo prologó en el año 2005, lo prologó diciendo de una manera muy clara:
La violencia no es consustancial al ser humano, la violencia es aprendida y lo mismo que se aprende, se puede desaprender. Eso queremos hacer. Por eso os convocamos a todos para el Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas, Educación para la Convivencia, que se celebrará en Madrid los días 19 a 21 de abril de este 2017.